El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Buenas y bienvenido una semana más, un martes más a tu espacio radiofónico de trail running y de material para correr por montaña. Hoy, como has visto en el título, te voy a hablar de la Normal Tomir 2, una zapatilla que viene cargadísima de cambios. No solo hay que quedarse en la superficie con esas 4 cosas, esas características que trascendieron, que fueron las que en un primer lugar causaron un poquitín más fueron un poquitín más llamativas, pero hay que bajar al fondo, hay que meterse en faena, remangarse para ver realmente todos aquellos cambios que trae esa Tomir 2. Cambios para mí muy acertados porque dan un cambio o un salto cualitativo a esta zapatilla, la acercan a un mayor público, a ese público que quizás veía unas carencias, ahora va a ver suplidas esas carencias y creo que puede satisfacer a un mayor número de público. Una marca que desde luego es digna de estudio, porque recordemos que en UTMB 2022 presentaba la Gerac y era a finales de octubre más o menos cuando se ponían a la venta Gerac y Tomir. También es reseñable para mí, un dato muy relevante es que en UTMB, en el evento UTMB 2023, entraron en el top 10 de zapatillas, con un 3,2% de usuarios que decidieron utilizar alguna de las dos zapatillas en alguna de las distancias reinas del UTMB. Pero es que, ojo, incluso por delante de The North Face y de Nike. Por tanto, muy interesante y, como digo, digno de estudio, aunque también reconozco que es una de las marcas, o quizás la marca, que más bajo lupa y con la guillotina en alto ha estado. Así pues, con la Tomir 2 en la mano te quiero hablar de todos esos cambios, todas esas mejoras que implementan, más allá de las sensaciones que me puedan dar o no. Eso lo dejaré para otro programa, para otro contenido, cuando la haya hecho más kilómetros y la conozca un poquito más. Hoy te traigo todos esos cambios, hasta 24 cambios que implementa en sus diferentes áreas: suela, media suela y lo que es el upper. Así pues, como hay mucha tela que cortar, muchos puntos por desgranar, de hecho me he salido de fuera del estudio insonorizado porque es muy pequeñito, ahí estoy muy estrechito y tengo los 3 modelos de la Tomir encima de la mesa. En primer lugar sería la primera edición que salió, aquella que era de color blanco con la suela en azul, una segunda posterior edición, o mejor dicho, un color nuevo que era el color Sun, aquel color beige un poquitín tostadito muy bonito, y por último la segunda edición, la Tomir 2. Así que venga, sin más preámbulo, vamos por el primer bloque que compone la suela. Bien, pues vamos allá, iríamos por el primer punto, el que más llama la atención si le damos la vuelta a la zapatilla, y es el taco Traction Look. Es decir, esos pinchitos que le dan al taco un poquitín más de, vamos a decir, volumen. De hecho, el taco se ve, vamos a decir, como hormonado, se ve más hinchado, pero es que evidentemente eso trae unas mejoras a nivel de tracción. Evidentemente, según la marca, se estima entre un 25%, según Vibram, de mayor tracción. Evidentemente, hay más roce, hay más, esos pinchitos proporcionan más superficie, que sumada dan esa tracción, además de esa mayor agresividad del taco. Eso sería el primer cambio o más evidente. Segundo cambio, unos tacos más juntos. Es decir, si en la Tomir 1 hay más separación entre ellos, en esta Tomir 2 están más juntitos. En un primer momento pensé que era un efecto visual al tener el Traction Look, ¿no? El Traction Look, estos tacos, pero no. Realmente si coges las mediciones, ves que realmente sí que están más separados. En un tercer punto tendríamos un grabado de la suela más marcado. Es decir, entre taco y taco, todo lo que es la base de la suela tiene como un grabadito más prominente. De hecho, es como una especie de curvas de nivel topográfico, que sí que es cierto que dan un aspecto, vamos a decir, estético más bonito, pero más allá de esa estética tiene la función de evitar, en la medida de lo posible, que el barro se pegue entre medio de los tacos. Punto 4, tenemos una puntera más ancha, pero eso sí, se monta menos hacia arriba. Cuando hablo de punta, hablo de la suela que se monta hacia arriba, que nos protege, por decirlo así, de los golpes de las piedras.
Por tanto, tenemos una puntera que sí que se ensancha hacia los lados, se monta algo menos y que incluye 6 puntadas. Si hubieron algunos usuarios que achacaron que se les despegaba con muy pocos kilómetros, ahora eso se corta de raíz al estar cosido. El cosido ese 360 que da la vuelta a toda la zapatilla incluye también esa puntera donde hay 6 puntadas de hilo, por tanto ese problema digamos que va a quedar totalmente erradicado. Quinto punto, los 5 últimos tacos del talón son más largos y más anchos. Eso es constatable, son medidas y están ahí. Por tanto, el que entre un poquitín más de talón en esas bajadas donde entremos o clavemos un poquitín más, vamos a tener una mayor superficie, un mayor grado, digamos, de agresividad para retener algo más. Sexto punto, aquí tengo la zapatilla y es que la suela gana grosor en la parte del talón, es decir, el diseño de la suela se integra un poquitín más en la media suela, por lo que tenemos menos espuma y más caucho. Y séptimo punto, que pasaría prácticamente desapercibido, o estoy seguro que realmente pasará desapercibido para la mayoría, es que el último taco antes de llegar al arco, es decir, de la fila central que van de 2 en 2, hay un último taco que queda un poquitín huérfano antes de llegar al logo este de Vibram. Ese taco en la versión 1 se achataba, se aplanaba. En esta versión 2 el taco permanece en la misma medida en todo su contorno. Insisto, es un detallito que es muy pequeño, pero bueno, ahí está. Así pues, para resumir este primer bloque dedicado a la suela, diríamos que se mantiene el mismo compuesto Vibram Mega Grip Lite Base o Light Base, pero con esas modificaciones en medidas, en base y también en lo que es el Traction Look, que es para mí lo más determinante, lo más importante y lo que marca un poquitín más la diferencia. Bien, y esto nos lleva al segundo bloque, media suela, pero yo incluso diría media suela, geometría, confort. Englobaría esos 3 conceptos. Y es que fíjate, esto nos lleva al punto 8. Las medidas de base se modifican, es decir, tenemos 4 milímetros más a la altura del arco plantar y 6 milímetros y medio más en el talón. Por lo que respecta a metatarsos, sí que se queda en la misma medida. Por tanto, conseguimos mayor superficie de contacto, mayor rozamiento, a priori también mayor estabilidad. Punto 9. Medidas laterales o de perfil. Fíjate, en los metatarsos gana 1,5 milímetros más de altura y en el talón 3,5 milímetros de más. En cuanto al rocker más levantado que anuncia la marca, yo la verdad, cogiendo mis 3 unidades, no he apreciado diferencia alguna. Es una medida que cuesta bastante de medir, según desde dónde empieza a levantarse el rocker, el grado de alzamiento, pero con mis 3 unidades la verdad es que no he conseguido ver alguna diferencia notable en este sentido. Y aquí lo que conviene señalar es que también, según la marca, el drop de 8 milímetros se sigue manteniendo. Pasamos al punto 10 y en este caso tocamos las costuras esas tan características de la Tomir 2, esas costuras de hilo que unen media suela con upper. Posiblemente sepas que este fue uno de los aspectos que dio algún disgustillo a la marca porque en algunas unidades se descosía. Pues bien, aquí han querido cortar de raíz ese problema y ahora la costura se nota más firme, más contundente, el material cambia también, el tipo de hilo cambia, parece ser que es más resistente. Incluso mirándolo muy de cerca a mí me da la sensación de que el hilo tiene 2 cabos, que se suele llamar, es decir, está formado por dos partes de hilo, vamos a decir, para que lo entiendas un poquitín. En cuanto a las puntadas, para mí es un detalle que tiene mucha relevancia y te voy a poner unos datos. Fíjate, en la Tomir 1, la que era de color blanco y azul, en todo su contorno he contado 75 puntadas. Sin embargo, si vamos al color Sun, ese color tierra, pasamos a 86 puntadas. Pero ¿y qué ocurre con la Tomir 2? Pues que pasamos a 93 puntadas y eso sin contar las 6 que aseguran la puntera. Por tanto, aquí, en resumen, lo que obtenemos es muchísima más seguridad en un aspecto que dio bastantes disgustos a la marca y creo que con esto queda zanjada esta cuestión. Punto número 11. Evidentemente el cambio de compuesto no ha pasado desapercibido para nadie y es que esta Tomir 2 implementa el compuesto que lleva la Gerac, es decir, el Expure, un compuesto que es más blandito que el que llevaba la Tomir 1. Pero no es solo el que sea más blandito, sino es el comportamiento intrínseco de ese material supercrítico. Es decir, tenemos una mayor suavidad, tenemos también una respuesta más viva, pero ojo, también más controlada. Ahí no tenemos ningún latigazo, por decirlo así, no tenemos puntos de vacío. Yo lo resumiría que encontraríamos o que tenemos una amortiguación que está muy llena. No es que sea
excesivamente abundante, pero para mí es suficiente. Por tanto, yo creo que es una gran alternativa para ultra trail porque creo que no vamos a tener tanta fatiga muscular como sí que, por ejemplo, pasaba con la Tomir 1, que pasadas las 9-11 horas de uso quizás se notaba algo firme o demasiado firme, y que con esta Tomir 2 creo que eso no lo vamos a tener. Por tanto, resumiendo este bloque de mediasuela y geometría confort, vemos que las medidas son más rectas, hacen una especie más de bloque, lo que sería la suela, más contacto, algo de más de base y por tanto también más estabilidad. Tenemos también ese nuevo compuesto heredado de la Gerac, con lo cual vamos a tener esa mayor suavidad y que se nota muchísimo en marcha, ya en dinámico se nota en las primeras zancadas, y también tenemos una mayor seguridad, una mayor durabilidad, que al final es lo que defiende, es lo que pretende Normal con sus productos, que sean productos duraderos y fiables. Y vamos ya con el tercer y último bloque, que sería el del upper, que yo ampliaría un poquitín más, daría un poco más de color, un poquitín más de matiz y añadiría acabados interiores y materiales. Así pues, seguimos, punto 12, llevamos con el 12º cambio. Si vemos en el interior tenemos una etiqueta a pie de base, lo que es el footbed, que pone 360 Stitch. Stitch significa puntada en inglés, es decir, es una etiqueta bordadita que tenemos cierta información. Tenemos el perfil de la zapatilla, el drop y la altura de taco. Pero esta etiquetita, tan chula, tan mona, no es solo informativa o decorativa, sino que esta etiqueta tiene una función, y una función, ojo, muy importante, que es esconder el nudo o digamos empalme de la costura. Fíjate, si recuerdas, la Tomir 1, los hilos que hacían de terminal de la costura se veían debajo de la plantilla y estaban sujetados con una cinta, digamos, adhesiva. Pues bien, algunas unidades, no todas, porque en la mía no tuve problema, pero algunas unidades de esa remesa se soltó ese hilo y se descosió la costura. ¿Qué se hizo? En posteriores remesas se encoló una finita capa de tejido encapsulando esos dos cabos de hilo y que quedaba justo por debajo de la plantilla extraíble. Bien, con esta solución, digamos, momentánea se subsanó ese primer problema, pero estaba claro que con la Tomir 2 había que ir un paso más allá, evidentemente, y yo creo que con esta etiqueta, con el 360 Stitch, creo que sujeta muy bien ese nudo, esa unión de la costura, va a dar muchísima más fiabilidad, no creo que haya ningún problema en ese sentido, y creo que es muy funcional y muy curioso en la forma en la que lo han hecho. Vamos con el punto 13, fíjate, porque el punto 13 y 14 van totalmente relacionados, es decir, se le ha puesto un footbed de EVA, una capita de 3 milímetros de EVA en la base que, vamos ya al punto 14, unido a la plantilla Ortolite de 4 milímetros, dan esa primera sensación de comodidad totalmente perceptible, pero es que desde el primer momento. Y fíjate, porque en la Tomir 1 la plantilla medía 3,5 milímetros de grosor y pesaba 23 gramos. Aquí ya subimos a 4 milímetros de grosor con la plantilla Ortolite y 26 gramos. Por tanto, esa plantilla con esa calidad Ortolite contrastada, con ese footbed de 3 milímetros de EVA perforado, dan esa sensación súper agradable. También piensa que la plantilla esta es más ancha en la zona de arco, piensa que gana 4 milímetros más de anchura la zapatilla y por tanto esa plantilla se adapta a esas mayores medidas. También es una plantilla que está termoformada y está bastante acusada, sobre todo en la zona de talón, donde el pie nos queda muy acunado. Pero más allá de esta función de acunarnos el pie, lo que hace también es de protección con esa costura. Es decir, si la plantilla fuese más convencional, no tuviese esa forma tan prominente, nos llegaría a molestar las costuras en el talón. Por tanto, esta plantilla tiene esa función evidentemente de la propia plantilla, pero también esa función protectora al resguardarnos de esa costura. Vamos con el punto número 15 y en este caso son las protecciones de TPU en la puntera en dos grosores. Muy significativo este cambio porque realmente la Tomir 1 posiblemente no necesitase tanta protección. Y ahora la seguimos teniendo evidentemente, pero digamos que en dos secciones. Una parte más dura, mucho más avanzada hacia la puntera, y una parte más blandita que llega hasta la caja de dedos o se monta en la caja de dedos, pero sin ocupar tanto espacio como en la Tomir 1. Por tanto, podríamos resumirlo que realmente tiene el material más endurecido donde realmente hace falta. Punto 16. Las protecciones del faldón. Fíjate, aquí es muy curioso porque seguimos teniendo esa protección perimetral en todo el faldón. Estamos hablando de unos 12-14 milímetros de altura, pero donde hace de unión la puntera que se monta, digamos, en el lateral, en el faldón, se retrasa.
Es decir, si el Atomir 1 estaba más o menos a la altura del segundo ojal, en esta Atomir 2 se retrasa hasta el tercer ojal. Para mí esto es muy positivo porque de alguna manera está esquivando una zona de alto estrés, que es donde al final se concentra el pliegue del tejido del upper. Por tanto, los termoencolados siguen a buen recaudo porque se monta uno encima del otro, se aseguran entre ellos mismos, pero se retrasa para evitar esa zona de pliegue. Punto número 17, la cordonera. Ojo porque aquí hay varios cambios y ya de este mismo punto saldrían otras ramificaciones, pero bueno, lo concentro en un mismo punto para no alargarlo demasiado. En este caso tenemos 6 ojales más el adicional, por tanto se le añade este adicional que en la Atomir 1 no estaba. Evidentemente también es muy llamativo y salta a la vista ese cordón planito y estriado, para mí un acierto. Como no, seguimos teniendo la misma cordonera desplazada hacia el interior. Aquí yo siempre he dicho que a nivel funcional no me convence, no me aporta absolutamente nada, pero a nivel estético pues sí que le da ese toque de distinción, es la Atomir, es lo que le da esa seña de identidad visual, pero sí que es cierto que ahora está un poquitín menos desplazada, no se mete tanto hacia adentro y posiblemente ahí también repercuta en el fit, que luego hablaré de lo que es el ajuste y lo que es el fit en general de la zapatilla. Los ojales también están más separados, con lo cual yo creo que aquí el ajuste se facilita, se concentran menos arrugas y yo creo que en definitiva favorece una mejor adaptación a todo tipo de pies. Punto número 18, mejor fit, menos arrugas. De alguna manera va relacionado con el punto anterior que te he comentado, con esa mejor adaptabilidad, ese mejor patrón, ya que aunque seguimos teniendo un tejido que es bastante rígido, bastante tieso, tiene nula elasticidad, pero creo que ese retoque en la zona de cordonera, en ese desplazamiento, concentra menos arrugas y eso hace que al final en la caja de dedos no se concentre toda esa, valga la redundancia, arruga en esa parte, con lo cual da una sensación un poquitín de mejor fit, de mejor patrón y creo que el resultado ha sido bastante bueno. Punto 19, tenemos 4 milímetros más de anchura total en la caja talonar, con lo cual el acceso del pie, si no es que fuese malo porque no lo era, ahora sí que es bastante mejor. Punto número 20, la lengüeta se retoca también, es algo más larga, se monta más hacia el tibial y está también perforada. También la encuentro un puntito más acolchadita y creo que se adapta mejor, también hace menos arrugas, con lo cual es posible que haya habido alguna pequeña modificación en el patrón. Pasamos al punto número 21 y en este caso son los tirantes que se encargan de sujetar la lengüeta para que no se desplace hacia un lado y hacia otro. Fíjate, en la Atomir 1 teníamos unos tirantes con un acabado algo pobretón, algo chapucero incluso. Piensa que estamos hablando de un producto de 160 € y era de rigor que eso cambiase. Ahora por fin tenemos unos mejores acabados interiores, más parecidos, de hecho es casi idéntico a los tirantes que sujetan la lengüeta de la Speedgoat 5, con lo cual creo que ese detalle es muy positivo para este tipo de productos. Ahora sí que es cierto que solo falta bajarlo o llevarlo, mejor dicho, a la Gerac porque todavía mantiene esos tirantes algo pobretones y creo que un producto de 190 € que mínimo que implemente esos mejores acabados interiores. Pero al final no es que ganemos calidad de acabados y de construcción, que también, ojo, sino que con estos tirantes más perforados, más abiertos, vamos a ganar también en ese confort interior, además de que tienen un puntito elástico que nos va a coger el pie mejor, va a dar esa mayor transpirabilidad, en fin, todo va a sumar para que la percepción de confort sea muchísimo más elevada. También opino que estos tirantes deberían ser un poquito más cortos porque la lengüeta se sigue moviendo, se sigue desplazando, por tanto yo creo que si fuesen un poquito más cortos tirarían más de la lengüeta hacia abajo y quedaría algo más fijada en el pie. Otro remedio, y ya que he puesto el ejemplo de la Speedgoat 5, sería utilizar ese mismo sistema que tiene la lengüeta, que es hacer unos cortes para que el cordón haga de pasador y de esa manera entre los tiradores laterales y el pasador del cordón aseguren muchísimo más ese ajuste. Punto 22, vamos acercándonos ya peligrosamente al final, tenemos un contrafuerte que se nota más firme y un puntito más abierto. Punto número 23, los laterales del collar a la altura del maleolo suben 4,5 milímetros, es decir, las paredes de la caja talonar suben un poquito, esos 4,5 milímetros. No te preocupes porque aquí no vas a tener ningún problema de roce en el maleolo ni nada por el estilo. ¿Por qué? Sencillo, porque estos milímetros de más compensan ese medio milímetro de más de grosor de la plantilla Ortolite y esos 3 milímetros de más de la base del footbed de EVA, de esa capa de EVA perforada que hace que suba un poquitín más la base de la zapatilla. Por tanto, digamos que compensa esos 4,5 milímetros con ese crecimiento interior de la zapatilla. Y punto 24 y último, el acolchado del Aquiles es un poquito
poquito más gordito, es algo más agradable. No es que la Atomir 1 andase escasa de acolchado, ni mucho menos, pero esta Atomir 2 adquiere un poquitín más de cuerpo en esa zona. Y fíjate que por aquí, por esta causa, es posible que tenga que utilizar o tuviese que utilizar medio número más. ¿Por qué? Porque ese mayor grosor posiblemente me echa el pie un poquitín más hacia adelante y hace que esté ahí algo justito. Sí que en esta Atomir 2 llevo el mismo número 44 que llevo siempre, pero por ejemplo en el 44 la Gerac me noto un poquitín más holgado, con lo cual ese aumento de grosor en el Aquiles posiblemente haga que el pie se me avance un poquitín más adelante y me fuese recomendable esa media talla más. Estoy estoy rozando ahí el larguero, pero bueno, posiblemente eso tengas que tenerlo en cuenta. Si tienes ocasión de probarlo en tienda, mejor. Así pues, estos son los cambios más representativos. Fíjate, 24 puntos que he extraído analizando y mirando con lupa esta zapatilla. La conclusión es un poquitín, vamos a decir, ambigua. Es decir, ¿merece la pena la Atomir 1 frente a la Atomir 2? Depende. Eso es así, siento darte esta respuesta. Depende. Fíjate que en cuanto a peso no hay mejora. De hecho, engorda entre 8 y 17 gramos más la Atomir 2, dependiendo del pie izquierdo, pie derecho, ya sabes. Pero sí que es cierto que aumenta un poquitín el peso. Ten claro, eso sí, que la zapatilla es totalmente diferente a la primera versión. No tiene nada que ver en cuanto a suavidad, amortiguación. Es mucho más agradable en todos los ámbitos. No se parece en nada. Si te gusta más la sensación firme de una zapatilla no tan amortiguada y no vas a alargar muchísimo la distancia, la Atomir 1 te puede contentar, además de que va a tener un mejor peso. Si por el contrario quieres alargar más la distancia, quieres tener una mayor sensación de confort, quieres tener un tacto más agradable de amortiguación sin ser súper abundante, la Atomir 2 es muchísimo mejor en ese sentido. Además se nota con más empaque, más zona de contacto, algo más estable. Todo eso hace que cualitativamente la Atomir 2 sea una opción muy a tener en cuenta. En mi opinión, si no te va de 30 euros, de los 130 euros que pasa a estar la Atomir 1 a los 160 euros que sigue valiendo la Atomir 2, yo pagaría esos 30 euros de más por la Atomir 2. Y ya para acabar te diré que al final el factor ensayo-error existe y existirá en todos los sectores, siempre. Al final los usuarios seremos los conejillos de indias con los que experimentar, pero bueno, al final no seré yo quien esconda bajo la alfombra la valentía, la ilusión de Normal. Valentía porque les ha llevado a meter la cabeza en un sector donde casi parecía que estaba todo el pescado vendido y que no cabía nadie más. Y también esa ilusión porque con una misión, unos valores y un propósito definido y defendido al extremo, han sabido seducir a un importante porcentaje de corredores. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, tu atención, tu fidelidad semana tras semana, martes tras martes, también en las cápsulas drop que voy publicando siempre que tengo algo que decir. Te traeré en próximos programas lo que sería la review, el análisis de cómo va la zapatilla, cómo funciona, puntos flacos, puntos fuertes. Hoy ha sido lo que es el análisis de esas mejoras, todos esos cambios que implementa la zapatilla, pero lo importante es ver qué tal funciona cuando se saca ahí fuera, que al final es lo importante. Y evidentemente todo esto te lo iré explicando. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta el próximo programa. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.